ciencia y profesión. Dentro de la unidad 1 nos encontramos con textos muy diversos, ¿no? Cuando me pongo a leer algo o cuando me pongo a preparar una clase también me pongo desde el lugar del lector, de decir, ¿cómo puedo llegar a pensar todos estos textos tan diferentes y tan eclécticos formando parte de una misma unidad? Como dije, el eje central que vamos a tomar, que pueden unificar esta información, es que son temas, con una palabra que le gusta mucho decirle a la titular, ay, tengo que dar la entrada, es temas epocales, ¿sí? Ese va a ser como el eje de decir, ¿por qué están estos temas en la unidad 1? Porque fueron temas que en su momento consideramos que eran temas importantes y temas transversales que estaban impactando en el desarrollo de la psicología contemporánea. La guía que nosotros hicimos eran para que ustedes puedan tener en cuenta en diferentes temas, diferentes puntos de cada texto que les permitan responder el examen. Altamirano, contexto y actualidad de la Ley de Salud Mental, los desafíos de la aplicación de la legislación en Córdoba, un texto donde habla de cuál es el objetivo de la Ley de Salud Mental, cuál es el cambio o dónde ubica esta Ley de Salud Mental a la profesión, a nuestra profesión, tanto de psicología como de acompañantes terapéuticos, y dónde se diferencia dos perspectivas importantes y dos perspectivas que quieren marcar un cambio con el establecimiento de esta ley. Voy a empezar al revés, voy a empezar desde la perspectiva tradicional psiquiátrica, que es una de las cuestiones que la guía también les pide que ustedes puedan diferenciar. ¿Qué hablamos cuando hablamos de perspectiva tradicional psiquiátrica? Hablamos del modelo psiquiátrico tradicional, hablamos de... Ufa, siguen entrando. Esperen. Ahí va. Hablamos del modelo psiquiátrico tradicional, hablamos del origen biológico de la enfermedad, hablamos de la enfermedad como condición de vida, hablamos de las prácticas de aislamiento, que es una de las cuestiones que busca cambiar esta ley de salud mental. Hablamos de una expresión que usa la profesora del chaleco farmacológico o de la medicina a través de los psicofármacos. Esto nos lleva a ver esta perspectiva centrada en lo que es el modelo médico hegemónico, a una explicación predominantemente genética de las patologías genéticas, biologicistas, acerca de las causas de las enfermedades y no sé si llamarlo como un resumen, pero ¿qué es lo que nos lleva a pensar esta perspectiva? Que el enfermo no está en condiciones de tomar decisiones, a diferencia de la perspectiva de derechos, que es, acuérdense que recién hablábamos de una persona que no está en condiciones de tomar decisiones. Dentro de la perspectiva de derechos, hablamos de una persona con derechos y obligaciones, hablamos de que los causales del padecimiento son múltiples. Acuérdense que recién hablábamos de una causa genética, biológica. Acá estamos hablando de una causalidad múltiple. Hago un paréntesis y acá cuando hablamos de causalidades múltiples, piensen en la centralidad de los fenómenos psicológicos en el texto de drogas. ¿Cuál es el punto importante que estuvimos hablando? Del no, ya voy a ir a eso, pero para que ustedes puedan establecer las relaciones, de no centrarnos en el modelo de enfermedad, sino de ver la multiplicidad de causas que pueden causar el objeto de una enfermedad, en este caso de las adicciones. Esperen que están entrando de nuevo. Bien. Estamos hablando de
la persona con padecimiento dentro de una comunidad. No hablemos más de el aislamiento, estamos hablando de que una persona pueda recuperarse dentro de su comunidad, donde tiene sus nexos, donde tiene su contexto más cercano que lo ayude. Es en esta situación, en este contexto, donde toma vital importancia el rol del acompañante terapéutico, una profesión que viene desde un tiempo determinado, pero que hoy en día, y esto tal vez es una postura personal, luego de la profesionalización a través de la creación de la carrera en la universidad, toma como un auge diferente al que tenía. Las instituciones totales incrementan el encierro e impiden la reinserción del que padece. Que vamos a la perspectiva tradicional psiquiátrica que recién estuvimos hablando. ¿Qué es lo que plantea la perspectiva de derecho? ¿Cuál es uno de los puntos que se establecen dentro de las perspectivas de derechos? Es la internación en los hospitales generales y que no se puede internar sin el consentimiento del sujeto. Vuelvo a esto. El enfermo no está en condiciones de tomar decisiones, es la persona la que lo interna. ¿Qué pasa acá? No, la persona no se puede hacer nada sin el consentimiento de la persona. Solo es posible si hay riesgo para sí o para su entorno. Este punto nos podría llevar a muchas discusiones, teniendo en cuenta, me parece a mí que el fenómeno de las adicciones es algo que se puede charlar o que se puede ver mucho en cuanto a cuando internamos a una persona o no cuando internamos a la persona, porque hay como muchos riesgos relacionados en las adicciones y hoy en día la persona no es consciente del riesgo que tiene. Entonces, bueno, nada, es como bastante algo que nos llevaría como a una discusión larga, pero bueno, no es hoy en día el objeto de estudio. Nuevos dispositivos, comunidades terapéuticas, casas de medio camino. Creo que en eso es como que estamos en el camino de transformar las instituciones. Equipos interdisciplinarios, nuevos dispositivos. Me parece que estos dos son como los puntos más importantes o las cuestiones más relevantes en las que se tiene que trabajar en el establecimiento de la ley de salud mental, en la formación de los equipos, en el poder trabajar en otras cuestiones que aún no se encuentran establecidas y que nos marcan ciertas dificultades para el establecimiento de la ley de salud mental. De este tema me quiero ir rápido porque es algo que estuve diciendo recién. Recién cuando yo les dije, hablaba de la perspectiva tradicional psiquiátrica, hablábamos de el origen biológico de la enfermedad. Nos fuimos a la perspectiva de derechos, en este texto de Patricia Altamirano, donde habla de los antecedentes, de las cuestiones que se buscan cambiar, de la necesidad de una formación distinta, de cuáles son los desafíos, de cuáles son los obstáculos que se presentan. Pero quiero para que ustedes también puedan seguirme en el sentido del origen de la enfermedad, de decir, bueno, vamos rápido a la centralidad psicológica de los consumos problemáticos de sustancias. En este texto de Gómez, no me voy a explayar mucho porque me parece que es un texto fácil, donde se dividen diversos conceptos, en donde se hace la diferencia de lo que es la adicción, de lo que es la drogodependencia, pero en donde se hace un hincapié específico en cambiar la forma en que se están viendo las adicciones, ¿no? Habla de que estamos analizando o estamos queriendo trabajar las adicciones desde un modelo biologicista, en donde solo prestamos atención a los orígenes o a lo que está pasando a nivel neurobiológico, ¿sí? Y habla de
Otra cosa que habla es del modelo, el modelo educacional, el cual explica el abuso como producto de la ausencia de la información acerca de las drogas. O sea, es decir, estamos analizando las adicciones de las personas solo desde el modelo educacional y el modelo de enfermedad, del modelo de enfermedad con las causas biologicistas, pero nos estamos olvidando de la importancia de la centralidad psicológica de los consumos problemáticos de sustancia. ¿Sí? A ver, hay un modelo muy conocido que es la tríada sujeto, objeto, sustancia para poder analizar el consumo para poder analizar las adicciones. Es decir, estamos viendo el objeto y estamos viendo el contexto, pero nos estamos olvidando de qué es lo que le está pasando al sujeto, ¿sí? ¿Cuáles son las variables psicológicas o qué podríamos ver nosotros si analizamos teniendo en cuenta una mirada psicológica de los fenómenos que le están ocurriendo a esa persona? Ese texto también plantea la importancia de poder ver esto desde un pensamiento complejo, de poder analizar también desde la centralidad psicológica cuál es la multiplicidad de variables que pueden influir en las consecuencias o en que se desencadene determinada cuestión psicológica. Van relacionando como hay cosas de los textos en diferentes, cómo los textos van teniendo como una unidad, digamos, una mínima unión. Vuelvo a la unidad número 1. Estoy en la unidad número 1, pero quiero hablar de otro texto. Volvemos a situarnos, debates actuales de la psicología como profesión, debates actuales como ciencia y como profesión, temáticas de actualidad en la agenda de la psicología contemporánea. Un tema de actualidad, de debate, es la psicología y el género, ¿sí? ¿Qué es lo que plantea esto? Bueno, estamos transitando una época donde se cambiaron muchas visiones que teníamos, donde el rol de la mujer está ocupando un lugar diferente, en donde se están visibilizando muchas cuestiones que venían como ocultas, y este texto nos permite poner en tensión o poder visibilizar nuevas formas de entender cuestiones relacionadas al género. Conceptos importantes o cuestiones que nosotros les pedimos que ustedes puedan diferenciar, si bien el texto es como bastante extenso, pero a la vez va retomando puntos y haciendo resúmenes. Rol de género, conjunto de deberes, aprobaciones, prohibiciones y expectativas acerca de los comportamientos sociales apropiados para las personas que poseen un sexo determinado. Estructura las relaciones sociales y determina las interacciones de los seres humanos en tantas personas. Estereotipos. ¿Qué es un estereotipo? ¿Qué hablamos de cuando hablamos de un estereotipo de género? Hablamos de un estereotipo cuando hablamos de estereotipos, hablamos de categorías culturales que tipificamos a personas, tenemos juicios previos, digamos, un estereotipo dice, este es tal cosa, este es tal otra, ¿no? A eso nos referimos cuando hablamos de estereotipos. Roles, estos roles aparecen en las instituciones cuando no socializamos el trabajo, la salud, las fuerzas de seguridad, el Estado. Y esto hoy en día se encuentra relacionado, que es una de las preguntas, si mal no recuerdo, que figuraban en la guía, es ¿con qué niveles se encuentra relacionado o cómo podemos relacionar la visión hoy del género, ¿no? Teniendo en cuenta lo macro relacionado a las cuestiones más globales de lo que está ocurriendo, lo micro relacionado a lo individual de cada persona y lo meso relacionado a el sistema más próximo que puede tener la persona. Esto ya micro lo vamos a ver después en la escuela sistémica, pero acá estamos viendo relacionado a los roles de género, cuáles son las vinculaciones que pueden tener. Y de la unidad 1, como verán,
voy muy rápido porque voy haciendo como un paso. Yo sé que ustedes quieren llegar a la unidad 2, que es lo que más les gusta. Nos quedan como, bueno, este texto que fue el que escribí yo, que es un texto muy sencillo, que solamente voy a mencionar conceptos como muy rápido, que habla de el uso y el abuso de las tecnologías, la diferencia entre lo que es las tecnologías de la información y lo que es las tecnologías de la comunicación y qué se puede, cuáles son las consecuencias que se pueden generar a través de el abuso de las nuevas tecnologías. Es un texto que hoy en día ya quedó viejo, no encuentro otra forma de decirlo, luego del año pasado, en el cual la mayoría de nosotros utilizamos las pantallas como medio de comunicación, como medio de llegada, como medio de vinculación con las personas más cercanas y como medio de trabajo. Por lo menos nosotros estamos trabajando a través del uso de las nuevas tecnologías, de la información y de la comunicación, donde se diferencia algo más relacionado a lo que es el hardware, aquellos soportes y otras cuestiones más relacionadas a, no me sale la palabra, pero me refiero a Instagram, Facebook, bueno, se me fue la palabra ahora. Sí, pero tiene como un nombre específico, que ahora se me fue, pero bueno, léanlo, que eso se encuentra bien cosa. A ver, díganme, yo necesito ver un poco. ¿Me siguen? Yo soy muy rápida para hablar, pero creo que algunos ya me conocieron esta semana. Díganme algo ustedes. Brenda, ya. Todo correcto. Bueno, voy a nombrar dos textos más rápidamente y nos vamos a meter en las discusiones. Sí, habla rápido, pero va bien. Se reentiende. Y nos vamos a meter en las discusiones de Rose y de Danzinger, que eso es algo que lo vamos a tener que construir entre todos, porque no se piensan que es algo tan fácil. Ayer por lo menos pudimos construir entre los que estábamos a la tarde, pudimos trabajar acerca de cuál sería la posición de Rose en la pandemia, que me hicieron esa pregunta y me dejaron como, ¿what? ¿Qué es lo que está pasando aquí? A ver. Vamos. Biopolítica. Yo sinceramente, hay cosas que yo soy como muy sincera, cuando hay cosas muy abstractas a mí me cuesta pensarlas en relación a la aplicación. Esto sí, yo soy como, necesito poder pensar ejemplos claros para poder entender qué es lo que estoy diciendo. Y en este tema específico es como algo que me cuesta ver el ejemplo bien claro. Esto creo que estamos hablando de conceptos bien abstractos, bien, yo me atrevería a llamarlos filosóficos, ¿no? Acuérdense que las cosas que acá vamos a mencionar son cosas que no se ven de una manera específica, sino cosas que tenemos que interpretar. ¿Qué es la biopolítica? Creo que todos nos preguntamos qué es la biopolítica. Es una línea de estudio que se ocupa del gobierno de la vida. ¿What? ¿Cómo viven y cómo mueren diferentes formas de vida en diferentes geografías? Vamos a un punto que a lo mejor nos permite poder entenderlo más. ¿Qué es un concepto utilizado para nombrar fenómenos vinculados al intento de intervenir, orientar y controlar los cuerpos y las mentes? Creo que a lo mejor la mayoría cuando leyó esto tuvo como la misma sensación de yo, la misma sensación mía de decir que estamos queriendo controlar el mundo. No, estamos hablando de aquellas cuestiones que surgen y que nos permiten que todos actuemos de una misma manera.
¿Cuándo surge esto? Para mí surgió el año pasado, pero no. Surge a mediados de los 60 y los 70. Ejemplos de biopolítica o de cuestiones. Nosotros tuvimos una clase en deontología de la AT y hablan de que los ejemplos son la escolarización, lo que sucede en las instituciones, la segregación, el racismo. Esos son ejemplos de cuestiones que realiza el Estado para controlar los cuerpos y la mente y para hacer que todos actuemos de una determinada forma. ¿Cuál es el objetivo de esto? Tratar de preservar la vida mediante mecanismos de control. Las instituciones, las reglas y las normas están para proteger al normal de lo patológico, al cuerpo de los locos, a los decentes de los criminales. Como verán, es un tema bastante áspero. ¿De qué manera lo pienso yo? Lo pienso relacionado a las cuestiones que a mí me permiten organizar, diferenciar, sectorizar y garantizar que lo que yo quiero desde mi rol como autoridad o como Estado se encuentre funcionando de una determinada manera. ¿A qué me lleva esto? A lo que es el biopoder. ¿Qué es el biopoder? Son las técnicas del gobierno, técnicas de gobierno que tienen como objetivos que las personas se conduzcan por sí mismas. ¿Cuáles son las características de esto? Los discursos de verdad, un hallazgo, un descubrimiento, de decir, esto va a funcionar de una determinada manera, esto, no sé, se me viene como el ejemplo de decir, bueno, la vacuna, estoy inventando, ¿no? La vacuna Sputnik tiene como mayor efectividad que las otras vacunas, es decir, hay ciertas reglas, hay ciertos ejemplos que me permiten a mí manejarme con discursos de verdad y que eso hace que las personas actúen o tengan una actitud predominantemente orientada hacia ese discurso. Normas de la vida y de la salud y el autogobierno, que es lo que me permite esto también, saber cuáles son las cuestiones que yo necesito hacer o necesito realizar para poder estar bien, estar saludable, tener una cierta seguridad. ¿A qué me lleva esto? Hay cosas que yo las tengo que hacer por mí misma. Esto es como el autogobierno de cada uno, es decir, ¿cuáles son las pautas que yo tengo que hacer para estar bien? No sé, comer bien, hacer ejercicio físico, encontrarme en un estado saludable. Como que estas 3 características permiten que las personas se puedan orientar cada una a través de el conocimiento de estas cuestiones, cada una pueda orientar su conducta. A diferencia de lo que hablábamos recién, que la biopolítica, ¿qué es lo que hace? Hace que está vinculado al intento de intervenir y orientar los cuerpos y las mentes, pero desde el gobierno. Acá estamos hablando más relacionado a el autocontrol o el automanejo de cada uno de su cuerpo. Por último, en estos textos tan eclécticos, y ayer estábamos pudiendo relacionarlo, no sé por qué en un momento cuando estábamos hablando de biopolítica, biopoder, nos fuimos a lo que es el pensamiento autoritario. Ayer salió como intentar hacer una relación entre cuál es el pensamiento autoritario relacionado a la biopolítica. No nos salió. Si a alguno le sale hoy, los escuchamos muy, muy atentamente, ¿no? Pero está el texto de Gómez, en donde se habla acerca de, creo que es posverdad, pensamiento autoritario, rigidez cognitiva, noticias falsas, y no sé si me estoy olvidando de algo. Pero también, bueno, sí, no sabría que
No, hay cosas que debo callar. ¿Qué es la posverdad? Es un concepto que se señala entre la verdad y la mentira, ¿sí? Hay un territorio que escapa, a ver, verdad, mentira. Tenemos una cuestión que se encuentra en el medio que no puede ponerse dentro de ninguna de esas categorías y es lo que hoy en día autores llaman como que dentro de ese territorio difuso estamos hablando de lo que es la posverdad. ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que me permite a mí ver o analizar? Sirve para señalar una tendencia a la hora de crear argumentos y discursos en donde no importa si lo que yo digo está bien, es verdad o no. ¿Y qué es lo que busco con eso? Que el mensaje refuerce las cuestiones preexistentes. Uso de propaganda, de relaciones públicas, de comunicación estratégica, como instrumento de manipulación y control social. Se me vienen como muchos ejemplos acerca de la situación actual que estamos viviendo acerca del coronavirus. Hay cosas que nosotros no sabemos, no tenemos la certeza de las cuestiones que están manejando y a través del uso de las propagandas, de la comunicación, están queriendo generar en nosotros cierta conducta, cierto estilo de pensamiento que lleva a que nosotros actuemos de una determinada manera. Eso me parece que en cuanto a este tema hoy en día nos encontramos como con muchas noticias falsas, con muchas noticias que no sabemos cuál es el origen de esas noticias, pero que hacen que nosotros podamos actuar de una determinada manera y ya se me va un concepto de Rose, pero no. Pensamiento Profe, autoritario, ¿sí? están pidiendo que expliques panóptico. Ya vuelvo, gracias. Pensamiento autoritario es lo que estábamos hablando, tema de estudio tanto para las ciencias políticas, la sociología y desde la perspectiva de la ciencia psicológica. ¿Qué es lo que nos permite pensar o qué es el pensamiento autoritario? Es la variable predictiva que nos permite entender ciertas formas de prejuicio, ¿no? Pensamiento autoritario va como bastante relacionado, sí, a lo que es la rigidez cognitiva, que es una forma particular de procesar la información y de hacer preferencia por los estímulos estructurados, ordenados, sencillos y carentes de ambigüedad. Vuelvo para atrás, a ver. Quiero que me diga a alguien, cualquiera, qué es lo que entendió hasta ahora de lo del panóptico. Y yo le digo. Profe, yo lo Sí, entendí como el yo mientras tomo un panóptico. poquito de agua. Bueno, yo lo del panóptico, bueno, yo leí una parte en el texto que hablaba del panóptico de Foucault. Yo lo había entendido como era un método de control en realidad que había en su momento. Lo leí también en otra parte, que era como que se implementaba en las cárceles antes, que era como un método central. Entonces, de ahí era como que era un tipo faro y se controlaba a todos los presos, era como que había una visión hacia todo en general, hacia todos los presos en general. Entonces eso es lo que se llamaba el panóptico, que después Han lo traspola como a un panóptico digital, que es lo que se vive hoy en día, que es esto de que estamos sumidos en todas las redes, estamos vistos por todos. Y bueno, nosotros somos los que igualmente accedemos a todo y aceptamos todo. Es como más libre. No es como castigo de antes del panóptico inicial, nada más que esto es como que uno ya lo acepta y se deja y se lleva por todo eso. Así lo entendí yo, ¿no? A lo del panóptico. Está muy bien, se constituye un espacio cerrado, es
es lo que acaba de explicar Emilce. Creo que Emilce tenés como bastantes conocimientos de Foucault, de estas cuestiones que lo acaban. Poco, pero me gusta. Lo empecé a leer el año pasado y me gusta bastante. Me gusta un poco la filosofía, no la entiendo mucho, pero está A mí muy no. buena. Está buena, algunos escritores me gustan mucho, está bueno. Y Han me interesa bastante, tiene muchas cosas también muy buenas. Muy bien. Muy bien. Sé que todos están ansiosos por hablar de la unidad 2. Profesor Murillo, le pido que lo que yo pueda llegar a decir no se lo comente la profesora Altamirano, porque hablar de estos textos es como exclusividad de ella. Sí, absolutamente. Va a quedar todo entre nosotros grabado, pero entre nosotros. Con respecto a panóptico, el panóptico es un concepto antiguo, no es de Foucault. No. El concepto de panóptico es un concepto arquitectónico. La palabra deriva etimológicamente de pan, con respecto a totalidad, y óptico, la capacidad, la visión. Es un concepto arquitectónico derivado de las cárceles, donde se supone que es conveniente que un guardia tenga capacidad para mirar a todos los presos al mismo tiempo. Si ustedes pasan por ahora por alguna cárcel o ven fotos, qué sé yo, ojalá que no, pero van a ver torres, por ejemplo, torres vidriadas que tienen acceso visual a todos lados. Esas son torres panópticas, torres de donde se puede ver todo. En las cárceles antiguas tenían salas panópticas donde se supone que tenían visión a todas las celdas. Y eso luego se transforma en algo digitalizado a nivel carcelario y, por extensión, bueno, de ese tipo de dispositivos arquitectónicos es que se habla del panóptico y Foucault lo toma como esta cuestión de la capacidad de vigilar constantemente 24/7 a todas las personas. Y luego Byung-Chul Han lo transporta a esta época. Al panóptico digital. Me cayó ahora un ratito. No, sí, está perfecto. Acá acabo de dejar de presentar porque creo que esto necesito que podamos charlar mejor y yo ver así estas cuestiones que calculo que todavía están en mi cabeza. Unidad 2. La unidad 2 se llama, los nombres son Historia de la Psicología, Historiografía, Problemas y Desafíos. Tenemos 3 textos, Rose, Danziger y Altamirano. Tenemos textos que a la mayoría le complica, pero creo que, o por lo menos lo que hablábamos ayer, para que ustedes lo puedan entender, creo que la primera diferenciación que ustedes tienen que hacer es en poder entender una cosa, en poder entender lo que es la historia de la psicología, en poder entender qué hace la historiografía y poder entender lo que es la sociología del conocimiento. La primera diferenciación necesaria que ustedes tienen que hacer y que les va a permitir poder ver cuál es la orientación o qué me está queriendo decir cada autor es, cuando yo hablo de sociología del conocimiento, ¿de qué autor estoy hablando? Estoy hablando de Danziger. Cuando yo hablo de historiografía, ¿de qué autores me hacen referencia o qué autores van a hablar acerca de historiografía? Van a ser Harris y van a ser Rose. Si bien Rose es un sociólogo de la medicina que hace una relectura crítica de lo que es la psicología o de cómo se fue estableciendo la historia de la psicología, Rose va a dar una visión historiográfica de los problemas de la psicología. Esto como primer parte, que ustedes pueden identificar desde qué postura o desde qué lado me está hablando cada autor. Texto de Altamirano. Creo que Pablo también les dio la misma sugerencia que yo les dije, empezar leyendo el texto de Altamirano, que es lo que me permite a mí poder entender estas cuestiones que yo les estoy diciendo. Una de las preguntas de la guía era, no me acuerdo exactamente porque ya a esta altura, pero que ustedes puedan diferenciar cómo estudiaba
la historia y cómo estudiaba la sociología del conocimiento? La pregunta es muy simple, la respuesta a esta pregunta es muy simple, que ustedes pueden diferenciar que una corriente va a tomar lo que son las categorías históricas y en cambio la sociología del conocimiento se va a basar más en las prácticas sociales, va a dar una visión distinta de cómo se fue estableciendo esta historia de la psicología que enuncian los diferentes autores. Historia de la psicología. Disciplina, a ver, pensemos en lo que es la historia, en las historias de las disciplinas tradicionales. Acá en el objeto de estudio de la historia de la psicología podemos entrar en diversas discusiones, a ver cuál es el objeto de estudio de la psicología. Según donde nos paremos vamos a tener diferentes respuestas. Pero ¿qué estudiamos con la historiografía? ¿Qué es lo que nosotros queremos saber con la historiografía? La historiografía va a ser la ciencia que va a estudiar los hechos del pasado, ¿no? No tenemos que perder de vista una cuestión que ya lo voy a mencionar cuando hable rápidamente de Rawls, es que nosotros tenemos que entender la historia de la psicología en el contexto que se dio, ¿sí? Para evitar caer en lo que es una historia presentista. A ver, les doy un ejemplo. Nosotros vamos a estar leyendo, no sé, se me viene psicoanálisis. Hoy en día, si nosotros nos ponemos a leer psicoanálisis, no es lo mismo el contexto actual en el cual nos encontramos que el contexto en el cual Freud escribió y en el cual se introdujeron todas estas teorías, ¿me entienden? Para poder entender y para poder hacer historia de la psicología tenemos que tener en cuenta cuándo fue el contexto y cómo se fue estableciendo eso teniendo en cuenta cuestiones relacionadas al construccionismo que ya lo voy a explicar. A grandes rasgos, Harris, tomado en el texto de Altamirano, ¿qué es lo que nos va a decir Harris? ¿Cuál es el nodo central de la historia de la psicología? El nodo central de la historia de la psicología está centrado en factores políticos. ¿Por qué Harris nos dice esto? Voy a recurrir a mis apuntes. Porque pretenden implementar o pretende que nosotros utilicemos una historia de manual, poner en valor una psicología y los elementos que están acentuados teniendo en cuenta tradiciones políticas. ¿Qué es lo que nos va a decir Harris? Que no hay narraciones neutrales, que lo que nosotros vamos a leer fue algo seleccionado, fue algo relacionado a alguna época en particular, que por lo tanto, teniendo en cuenta los objetivos de esa época en particular, fue lo que se escribió y fue lo que se narró y es lo que queda documentado en ese momento, ¿sí? Hay datos que podrían decir qué historia es mejor que otras, no. ¿Qué nos va a decir Harris? Que hay intereses, que hay posiciones colectivas que van a determinar por qué se hicieron determinadas cosas. La historia que nosotros vamos a conocer, o la historia que nos muestran como una historia tradicional, es una historia con implicancias ideológicas y políticas. Estamos queriendo ahí. ¿Cuál es la conclusión de este autor? Que nada de lo que nosotros leemos es una investigación sin un objetivo político, ¿sí? Nos vamos a el gran problema que tenemos todos, que es Rawls, ¿verdad? ¿Cómo le fue con Rawls? ¿Cómo les ha ido con Rawls? Re bien, calculo. Mauricio, no lo leí aún. Rawls. Bien, después de la clase de ayer, Rawls me da muchas vueltas, pero lo pude entender. ¡Ah! ¡Vamos!
Rawls, como les dije antes, sociólogo, pero ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer una relectura histórica y una relectura crítica de lo que es la historia de la psicología. ¿Qué es lo que va a decir Rawls? Que va a criticar, va a decir que aquellas historias que existen van a priorizar ciertos factores, factores económicos, intereses sociales, factores académicos, y que nosotros tenemos que tener la capacidad para poder ver que lo que nos están diciendo, tenemos que poder invertirlo, tenemos que poder darle una mirada distinta para ver qué es lo que realmente me están queriendo decir, porque esta cuestión que damos por hecha, por esta cuestión que damos que es lo que las historias nos quieren hacer creer, no es realmente como lo están diciendo. Rawls va a decir que para que nosotros realmente podamos hacer historia crítica, o cuáles son los 3 puntos importantes o los momentos importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta para hacer historia crítica. Y esto me parece que es uno de los puntos más importantes. Uno es que los objetos de estudios que vienen del pasado aparecen separados de su contexto. Y eso es uno de los grandes errores que nosotros tenemos. Les acababa de dar un ejemplo antes cuando dije, tenemos que ver cuándo fue o dónde fue establecido aquellas cuestiones que nosotros estamos pensando, aquellas cuestiones que nosotros estamos analizando. El ejemplo que di hace un rato fue acerca de Freud y el psicoanálisis, es decir, los objetos no tienen que aparecer alejados de su contexto para que nosotros podamos entender qué es lo que ese relato histórico nos está queriendo contar. La psicología se construye como forma de conocimiento, la psicología no se construye sola, la psicología se construye en acción dialéctica, la psicología requiere una acción científica, la psicología requiere un movimiento dialéctico de aquellas personas que van a construir ese conocimiento, y a la vez otro de los puntos que nos habla Rawls para el establecimiento, para poder entender qué es esta historia crítica, es que también nosotros necesitamos un efecto de deconstrucción, ¿sí?, de aquello que se encuentra ya establecido o preestablecido para poder ponerlo en falta, para poder hacer intervenciones críticas que nos permitan poder pensar si aquello que nos están diciendo o que nos están afirmando acerca de eso es realmente como nos están contando. Esto me parece como uno de los puntos más importantes de Rawls, es decir, cuáles son los momentos o cuáles son los puntos importantes que nosotros necesitamos conocer para poder realizar una historia crítica. Y acá hay 2 conceptos más que ayer los estuvimos charlando con compañeros de ustedes y me contaban que hubieron preguntas relacionadas a esto en el parcial, y uno era relacionado al concepto de disciplinamiento y otro era relacionado al concepto de los regímenes de verdad. Una compañera de ustedes me dijo, no me acuerdo, a ver si está, le pido que lo diga, que le habían preguntado cuál era la posición de Rawls relacionada a la pandemia, una cosa así, ¿no? Y la verdad que fue algo que me costó pensar, de decir, bueno, ¿cuál sería la posición de Rawls? Estamos hablando de la construcción de historia de la psicología, es decir, ¿qué es lo que diría Rawls hoy en día? Pero
Pero después me puse a pensarlo relacionado al concepto de disciplinamiento. Uno de los ejemplos que da Rawls acerca de lo que es el disciplinamiento, de las técnicas que puede utilizar el disciplinamiento, es la estadística, ¿sí? La estadística, que es algo que nos hace o nos permite actuar de una determinada manera para que la población naturalice algo. Me voy al ejemplo del COVID, por ejemplo. Hay X cantidad de enfermos, hay X cantidad de personas fallecidas, debemos quedarnos en casa, ¿qué es lo que están queriendo? ¿Qué es lo que logran esas estadísticas o qué es lo que logran esos números? Que nosotros actuemos de una determinada manera. Entonces, llegamos a la conclusión ayer que la posición de Rawls estaría relacionada a eso y estaría relacionado a los regímenes de verdad, que son los que establecen los procedimientos, las experiencias, aquellas cuestiones que nos permiten organizarnos a nosotros como sociedad. Por último, y después ya cualquier cosa hablan ustedes, porque ya me cansé de hablar yo, las preguntas de la guía estaban relacionadas al texto de Danzinger, las raíces históricas del laboratorio. No recuerdo si está también es parte de los orígenes sociales de la psicología moderna, pero qué es lo que ustedes, cuál es el objetivo de este texto, y que ustedes puedan ver la crítica que Danzinger, cuál es el posicionamiento de Danzinger. A ver, ustedes verán en el cursillo, calculo, todos hay como una fecha mítica de, bueno, el origen de la psicología experimental se realizó en Leipzig en el 1879. Bueno, ¿qué es lo que nos va a decir Danzinger? A ver, sí, arrancó un laboratorio con UNT, pero ¿qué había en este laboratorio? ¿Qué es lo que se empezó a hacer en este laboratorio? Bueno, nada. ¿Cuáles fueron las prácticas que se comenzaron a hacer y en qué se basaron esas prácticas que se comenzaron a hacer? ¿Cuál era el objeto de investigación? El objeto de investigación era la conciencia individual. ¿Qué se hacía? Se hacía introspección. ¿Qué disciplina se utilizaba? Estábamos trabajando con problemas teóricos de la filosofía. Las prácticas de investigación que se hacían estaban basadas en lo que es la fisiología. Nosotros empezamos a tomar una metodología prestada de cuestiones para empezar a hacer prácticas psicológicas. Aquí también se empezó a realizar lo que es la organización social de la experimentación psicológica. Se comenzó a hacer una actividad organizada y autoconsciente de una comunidad de investigadores. Se comienza a delinear un rol. Hay un concepto que Danzinger va a denominar hibridización del rol. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de hibridización del rol? Nos referimos a la formación de un nuevo rol tomando diferentes características de roles de otras disciplinas hasta poder formar un rol específico. Y esto es exactamente lo que pasó con la psicología experimental. Y otra de las cuestiones también en la que apunta Danzinger, y yo los invito a que ustedes lo puedan pensar, es: luego de este puntapié inicial, como los libros lo denominan, o como las cuestiones que dan en los libros, es decir, bueno, arrancó aquí la psicología experimental. Y esto se los dejo como interrogante. ¿Fue esta psicología, estos inicios de experimentación o esta forma de comenzar a realizar psicología a través de otras disciplinas la que se fue expandiendo por los diferentes lugares? Esto se los dejo como incógnita para que los vaya guiando en su lectura. ¿Fue esto lo que se fue estableciendo en los lugares en donde fue llegando la psicología? ¿O había otras vertientes, o había otra forma de realizar psicología y vemos como solo una parte? Eso también es una forma de pensar esta historia de la psicología que yo les venía explicando hace un ratito.
Bueno, la verdad que estoy casi muda de todo lo que ha hablado, así que digan algo ustedes. Profesor Murillo, ¿usted piensa que la profesora Altamirano me pone preso luego de hablar de Rose o puedo evitar o no? Oh. No, me parece que para nada. No. Creo que demasiados conceptos pude... El texto de Rose es sumamente denso y como hablamos con los chicos, apela a muchos conocimientos previos que en este momento de la carrera todavía no se han desarrollado, por lo tanto cuesta el doble. Es decir, puesto en primer año hay que hacer un esfuerzo enorme. Creo que también, como hablábamos con los chicos estos días a la mañana, son textos que requieren lectura lenta, lectura analítica lenta, no lectura rápida, porque tienen tal cantidad de conceptualizaciones al interior de cada párrafo y tal cantidad de referencias externas de cada párrafo que debo desarmar una por una. Y muchas de ellas darme cuenta que no las estoy entendiendo porque me falta ese background e ir a buscarlo a algún lado. ¿Para qué dan algo? Dice, ¿por qué dan algo que no sabemos? Bueno, pero por eso, a ver, lo que nosotros intentamos es que ustedes puedan entender cuál es la perspectiva o qué es lo que nos está queriendo orientar el texto. A ver, hay muchas cosas del texto que son bastante complejas, pero me parece que tenemos que ver desde dónde está planteando Rose, esto que hablamos de lo que es la sociología, qué está diciendo con las cosas que están preestablecidas, es decir, qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve desde su perspectiva, esta crítica que hace a los factores y cuáles son las maneras o cuáles son lo que él considera que se puede realizar una historia crítica. Me parece que hay cosas que se nos van a escapar de los puntos, pero que podamos ponernos objetivos mínimos que nos permitan entender qué es lo que nos está queriendo decir este texto. Y ustedes verán que si ustedes pueden comprender esta unidad, pueden entender, y a veces es frustrante, si ustedes pueden comprender esto que yo les dije cuando intenté situarlos en qué son o qué hacemos desde escuelas, corrientes y sistemas, ustedes van a poder entender una visión y para qué está cada contenido de esta materia. Ahora, el resto, a ver, Pablo y yo hacemos nuestra parte. Ahora la pelota está desde su lado. Ustedes tienen que estudiar. Y con respecto a lo que comentaban recién en el chat, por ejemplo, ¿por qué damos algo que no saben ni tienen base? Porque es buenísimo eso. Imagínense qué aburrimiento que les demos cosas que ustedes ya saben. O que repitiéramos materia tras materia el mismo contenido. No, eso no sería un avance para ustedes ni en su profesión, ni en su conocimiento general. Así que sí les vamos a estar todo el tiempo dando cosas que ustedes no saben, esperamos. Y cosas que los desafíen a leer más, a leer otros textos. Y de hecho, el conocimiento universitario, el estudio universitario, comentario personal. Tómenlo, déjenlo, mándenme a donde quieran. En la universidad se trata de ser un poco más ñoño, si quieren, y de lo que hemos estado haciendo hasta ahora fuera de la universidad. Y se trata de no quedarme con lo que me den. Tengan en cuenta que lo que nosotros los profesores, o quien fuere que haya seleccionado estos textos, que no me voy a hacer cargo, hizo fue un recorte desde su experiencia y desde lo que la persona cree que ustedes tienen que leer. ¿Y es eso lo que tienen que leer? No. Esto es solamente tomado como lo mínimo que les van a tomar, lo mínimo recomendable, pero mucho más recomendable es que además de estos textos, la gente se vaya a leer otros, por fuera, de otros autores, lo que haga falta, muchísimo. Y entonces, entrenarse mucho en leer textos de la universidad y de afuera de lo que los profesores están diciendo. Y ustedes vieron que tal como dice Pablo, tenemos, si bien estos textos están elegidos desde una perspectiva, hay bibliografía obligatoria y bibliografía de consulta en el programa. Esa bibliografía también les permite a ustedes ver otras perspectivas de lo que nosotros estamos hablando ahora. A ver,
esto es bien como la historia de la psicología y esto que yo decía de Harris, que ningún tipo de narración es neutral. Bueno, esto pasa con el programa. Este programa está establecido con un objetivo. Harris hablaba de un objetivo político. La formación de este programa está relacionada a la formación de la persona que realizó este programa. Entonces, desafíamos un poco aquello que está preestablecido y decir, bueno, ¿qué puedo buscar yo que me permita entender esto? Como dice Pablo, ajeno a la universidad, ajeno a algún otros textos que nos permita poder entender esta perspectiva que desde este autor que está planteado no lo estoy llegando a comprender. En el caso de Rose, en el caso de Danziger, en el caso del texto de Patricia Altamirano, he visto los teóricos de Patricia, he presenciado los teóricos de Patricia, que son mucho mejor de lo que yo acabo de decir, pero yo he tomado las nociones básicas que ella toma. O sea que si ustedes pueden complementar lo que yo les acabo de decir desde la perspectiva de cada uno con lo que ella dice en sus teóricos, en teoría no tendrían que tener ningún tipo de problema porque hemos hablado y hemos hecho el análisis desde el mismo objeto. ¿Sí? Voy a detener la grabación. Acá lo tengo yo, creo que tengo que hacerlo yo. Ah, vale. Me va a llegar a mí.